Bueno, hoy vamos a comenzar con la clase número 5 en la que vamos a aprender cómo son los pagos al proveedor de manera resumida, además de los métodos y los documentos. ¿Ok? Recomendaciones antes de comenzar con la clase. No pases el contacto de tu agente de carga mientras no tengas la factura comercial. Como ya habíamos hablado en el anterior video, cuando tú pides a tu proveedor la factura, te da una factura, también las plataformas en la que tú compras alguna mercancía, alguna mercadería, te dan un recibo, una factura comercial, ¿ya? Recién cuando tú tengas la factura comercial, recién pasarle el contacto de tu agente de carga, que va a contactarse con tu proveedor y van a coordinar para que puedan llevar esa carga de la fábrica al depósito de la agencia de carga y la agencia de carga lo suba al buque y lo traiga hasta Bolivia, ¿ya? Se paga por adelantado al proveedor 30 y 70%. Esto es cuando la cantidad de mercadería que vas a traer, si es de gran valor, es decir, si cuesta $10,000, $15,000, $5,000, $7,000, $6,000, hay condiciones de pago, ¿ya? Pagas un 30% y luego un 70%. Son las condiciones de pago, ya no pagas todo directo. Otro, con el pago inicial se comienza la producción. Para eso es el pago inicial. Pagas un 30%, ahí ya comienza la producción de tu mercancía, ¿ya? O de tu mercadería, lo que tú quieras importar. Antes de que lo envíes debes pedir fotos y videos. Cuando te lo van a traer, obviamente tienes que pedir foto, video a tu proveedor, ¿no? De cómo te están enviando. Una vez pagado, pasas el contacto de tu agente de carga y se comunican y coordinan el día de carga. Ahí está lo que les había mencionado. Una vez tú pagaste ya y ya está cancelado todo, coordina el agente de carga con tu proveedor y llevan la carga hasta el depósito de la agencia de carga que tienen en los puertos, ya de Shanghái, de Ningbo, de cualquier parte, en los puertos más conocidos de China, y lo suben a los buques, salen y llegan aquí a Bolivia, ¿ya? Pasan por el mar, 45 días, todo el proceso, llegan al puerto de Chile, bajan, pasan por aduana, ese es el proceso. Ahora, en cuanto a la orden de compra es eso que ustedes, es la factura. Antes de darte la factura, tienen que generarte la orden de compra. La orden de compra, o también en inglés, ahí lo tienen, es una orden, un documento digital emitido por el proveedor, ¿ya? Tú puedes estar charlando ahí, ¿no?, con el proveedor, en cualquier plataforma, ya sea Alibaba, entre otras, y le pides, por favor, generame la orden de compra y te genera. Ya es como un botón de pago, ya ahí es como pagar cualquier aplicación en como Play Store, por ejemplo, te aparece, ¿no?, un botón para pagar o comprar algún libro, idéntico, muy parecido, ¿ya? Así, es fácil, es muy intuitivo, uno se da cuenta, ¿ya? Toma en cuenta, tienes que revisar los detalles de la orden, tienes que revisar, una vez que te genera la orden, ahí va a especificar en la orden los datos de tu mercancía que has pagado. Es decir, si compraste auriculares, 1.000 auriculares, por ejemplo, digamos que su valor es cada uno $2, por ejemplo, ¿ya? Entonces son $2,000. Ahí en la orden de compra tiene que estar especificado el valor total de todos los auriculares y también tiene que especificar con qué Incoterm estás negociando con tu proveedor. Quedaste con Incoterm DAP o FOB o XWORD. Eso ya depende de lo que tú negocies con el proveedor, ¿ya? Tienes que revisar la cantidad y modelo, lo que les había mencionado. Luego, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando tú tengas ya la factura, te da el proveedor la factura, ¿no? Tú pagaste al proveedor y el proveedor te da la factura. Con esa factura vas a darle a la agencia de carga y a la agencia despachante para que hagan los trámites correspondientes, ¿ya? Ese es el primer paso de la importación. También para pagos y trámites aduaneros, eso es un requisito indispensable, ¿ya? Cuando te dan esa factura te van a pedir en casi todo el proceso. Para traerlo, para el flete, para asegurar la carga, para cuando llegue a aduana, también aduana te va a pedir, así entre otras cosas, ¿ya? Con esa factura estás indicando formalidad con el proveedor, ¿ya? Es sí o sí tiene que darte una factura al momento de pagar. Sí o sí. Ese es el primer paso para la importación. Además, en la factura está detallado todo, así que el modelo, cantidad, etcétera. Así que va a ser difícil que haya una confusión. Por eso tienes que revisar antes de que se genere la orden de compra. ¿Cómo está la orden de compra? El documento que va a generar la factura, tienes que revisarlo bien. Ya tú pagas la orden de compra, le das a pagar, pagas y pum, el proveedor te envía la factura
con todos los datos de la orden de compra, ¿ya? Por eso tienes que revisar, cuando vas a pagar no es pagar por pagar, tienes que revisar ahí qué Incoterm estás trabajando, qué precio, qué modelo de auricular es, así, ¿ya? Ahora, los tipos de órdenes son tipo orden de compra, pago único y orden de compra, pago fraccionado. O sea, hay dos tipos de botones. Hay uno en el que vas a pagar con un solo pago y otro que te va a generar dos pagos. Ya el primer pago es un único botón, orden de compra. Ya tú le pides generarme orden de compra y ahí genera un botón en el cual dice pagar. Y ahí tú pagas el total, pagas todo. Así directo pagas todo, obviamente revisando, ¿no?, la información de la orden de compra para que todo esté correcto. Pagas, esa es una manera. Ese es para montos bajos, ¿ya? Ahora, si tu monto es 5.000, 7.000, 6.000, 10.000 dólares, tú tienes que pagar en dos pagos. Dependiendo cómo trabaja tu proveedor, te va a generar dos pagos. Uno para pagar el 30% y otro para pagar el 70%, ¿ya? Porque como son montos altos, tú tienes que pagar en parte, por parte tienes que pagar. ¿Para qué? Para que el proveedor diga, ah, esta persona me pagó, así que con esto yo comienzo la producción, ¿ya? Esa es la manera. Ahora, los datos que tiene que tener la orden de compra, tú le pides, ¿no?, al proveedor cuando estás charlando, quedaron en el modelo 5, digamos, auricular negro, sino especificando, todo tienes que especificarlo con tu proveedor, todo. Ahora, el número de pedido, eso va a estar ahí en tu orden de compra, ahí. Cuando des a orden de compra, además de pagar, del botón de pagar, hay una parte en la que te muestra y te detalla todo lo que habías negociado con el proveedor. Ahí está detallado: auricular color negro, modelo, la cantidad de auriculares y el precio total. Sí, si hay descuento, ahí también lo te incluye. Y también el Incoterm, ¿ya? Tiene que estar ahí el nombre del proveedor. Esa empresa que te está vendiendo también tiene que estar ahí en la orden de compra. Va a estar ahí su nombre de la empresa. Datos del producto, ya les dije. Auricular, su descripción del auricular, qué modelo es, ya la cantidad de los auriculares, cuántos auriculares van a ser y el precio. También tiene que estar la dirección de envío. Ya, dirección de envío puede ser a Santa Cruz, Bolivia, La Paz, Bolivia, ¿ya? Ahora, en cargas LC, ¿ya?, debe estar la dirección del almacén de la agencia de carga. Es decir, cuando tu carga va a ir al vía marítima, ahí tiene que estar en la orden de compra a qué almacén va a ir. Ya, eso tú coordinas con tu agente de cargas. Cuando es contenedor completo, directamente van a llevar al puerto de salida a tu carga. Y también tiene que estar en la orden de compra el Incoterm, ya les había dicho. Ya si negociaron con FOB marítimo o DAP aéreo, digamos. Ya depende de ustedes eso. Ahora, recomendación: si revisa siempre que los datos de la orden de compra sean correctos. Tiene que estar todo correcto. Si tú negociaste que era blanco el auricular, tiene que ser blanco. Negro, negro, sí. ¿Qué modelo era? Modelo 5. Entonces tiene que ser modelo 5. No puede ser 4, así. Todo tiene que estar ordenado y especificado, ¿ya? Consulta dudas al proveedor. Si tienes duda de algún auricular, digamos así, que cómo es la potencia o qué sé yo, no, cualquier consulta que tengas, duda, tienes que preguntarle ahí. Le vas a preguntar. Ya no es que te quedes con la duda y pagues por pagar, no. Tienes que consultar tus dudas para aclarar todo, para que después el producto que importe sea el que tú quieres, ¿ya? También tiene que estar ahí, ya habíamos dicho, el Incoterm acordado, ya en la orden de compra, siempre, siempre. No puede ser que tú hayas acordado Incoterm FOB y ahí esté Incoterm DAP. No puede ser. Tiene que estar todo como negociaron, ¿ya? Ahora, guarda los documentos del orden de compra. Cuando tú vas a pagar, se te va a generar un recibo de compra, ¿ya? Ese recibo hay que descargarlo porque después vas a presentar eso en aduana, o te pueden pedir también ahí en el proceso de importación, te van a pedir también que compruebes que pagaste, digamos que pagaste 2.000 dólares, te van a decir, a ver, dame tu comprobante de 2.000 dólares, muéstrame, te van a decir. Tú tienes que mostrar y comprobar, ¿ya? Para eso es. A los botones de pago, ya habíamos dicho que habían dos botones de pago. Este es el botón pagar ahora, dice, ¿ya? Ahí tú le dices al proveedor, están chateando, escribiendo, aclarando dudas, y estás ya asegurado de que quieres comprar lo que habías pensado, estás seguro, entonces le dices generar orden de compra y ahí te va a aparecer el botón de pagar ahora. Ya, ese es para pagar todo de golpe, así. Vas a pagar, digamos, si cuesta todo la mercancía 1.500, 2.000 dólares, tú vas a pagar 2.000 dólares. Ya, así. Y hay otro que es enviar pago inicial. Ya, cuando diga enviar pago inicial, ese es para montos altos, montos de 10.000, 5.000, 7.000, ya había dicho. ¿Ya? Y vas a enviar el pago inicial.
Ahí también va a estar los datos de Incoterm, qué modelo es, todo tiene que estar especificado. Ambos son lo mismo prácticamente, solo que en uno pagas el total y en otro pagas una parte, ¿ya? Uno es para montos altos y otro es para montos normales, ¿ya? Por ejemplo, 2.000, $1.500, sí, montos que no son altos, en otras palabras. Para los métodos de pago que normalmente se utilizan en Alibaba, ¿ya? Son la tarjeta, ¿ya? Tú tienes una tarjeta de débito, puedes utilizar esa tarjeta de débito para pagar, ¿ya? Porque Alibaba te permite pagar por tarjeta, ¿ya? Pero ahora hay un problemita con las tarjetas. Acá en Bolivia tienen restricción, así que se está optando por plataformas digitales que te den tarjetas o te den una manera más fácil de pagar, pero utilizan el dólar paralelo, ¿ok? No utilizan el dólar oficial. Ahora, otro método de pago es PayPal, ¿ya? Tú puedes pagar por PayPal, pero te cobra comisión, tienes que tener en cuenta eso, ¿ya? También las tarjetas te cobran comisión, pero PayPal es un poquito más elevado, ¿ya? También hay Google Pay y Apple Pay. Es rápido, seguro, depende de la disponibilidad del proveedor, ¿ya? Si tu proveedor en sus opciones de pago está ahí que puedes pagarle por Google Pay, lo pagas, no hay problema. Ahora, si te dice que pagues por tarjeta, hay varias maneras, ahí hay como 4 o 5 maneras de pagar. Hay transferencia, hay tarjeta, hay Google Pay, Apple Pay, diferentes formas, PayPal, ya de ti depende con cuál quieres pagar, ¿ya? También hay otro método de pago que es transferencia bancaria, ¿ya? Ese es, prácticamente tendrías que tener una cuenta que te permita hacer transacciones internacionales. Es decir, de acá de Bolivia, a través de un banco, vas al banco y dices quiero transferir tanto monto a tal empresa, con el número de cuenta tanto, tanto, así. Entonces, transfieren el monto y listo. Te genera un comprobante de pago, ¿no? Un comprobante de transferencia que transferiste de Bolivia a China, 5.000, $6.000. Ya, ese es tu documento. Soporte que te va a servir en aduana ya para comprobar que pagaste. Además, para montos altos, algunos proveedores te piden que sea transferencia bancaria específicamente, ¿ya? No te piden tarjeta de banco, no te piden tarjeta Visa, no. Algunos montos altos te piden sí o sí transferencia. Ahora, pago con criptomonedas. Ahorita sabemos que en Bolivia recién se está implementando eso de las criptomonedas, ya se ha hecho muy popular. Y la pregunta es, ¿las criptomonedas sirven para pagar al proveedor? Sí, sirven, pero no lo vas a enviar al proveedor directamente. Tú tienes que utilizar una billetera, una plataforma, depositar tus criptomonedas en esa plataforma. Son prácticamente dólares, ¿no? Son dólares, pero digitales al precio paralelo, es decir, no va a ser ese dólar a 6.96. Ya, ese dólar, para tener esos dólares, criptomonedas en dólares, tienes que comprarlo, ya sea por Binance, por Bybit. Ya hay diferentes plataformas para comprar. Tú tienes que comprar de ahí ciertos dólares, cuantos dólares quieras, pero al precio paralelo, no hay al precio oficial, por si acaso. Lo compras y lo depositas a la billetera, ¿ya? Y esa billetera, esa billetera sí te va a permitir pagar con tarjeta Visa o con Mastercard, dependiendo de qué billetera uses, puedes pagar con esa billetera a tu proveedor, ¿ya? Estas son las dos más comunes, que es el USDT y el USDC. Tú compras eso y depositas a tu billetera y de tu billetera le pagas al proveedor. Ahora, ¿Alibaba acepta criptomonedas? No. Alibaba no acepta criptomonedas. ¿Por qué? Porque es riesgoso y además que las criptomonedas todavía no se ha normalizado en la plataforma pagar con criptomonedas, pero para eso están las billeteras digitales. Tú a través de la billetera digital pagas a tu proveedor, ¿ya? Solo las criptomonedas lo utilizas para poner las criptomonedas a tu billetera digital y de tu billetera digital tú pasas al proveedor. Solamente utilizas criptomonedas para eso, conseguir dólares. Eso es lo importante en la importación. Ahora, si pagas fuera de Alibaba, es decir, si el proveedor te dice pagame con criptomoneda y y se salen de la aplicación, ya de Alibaba, por ejemplo, se salen y chatean por WhatsApp y por WhatsApp tú pagas, él te manda una dirección de billetera y tú le depositas los criptomonedas ahí, entonces es ahí prácticamente ese es incorrecto. No puedes pagarle al proveedor fuera de la aplicación de Alibaba. ¿Por qué? Porque si pagas por fuera de la aplicación, como queriendo pagar sin Alibaba, a través de Alibaba ya no lo utilizarías. Entonces, en ese caso, tú estás queriendo ahorrarte la comisión que te cobra Alibaba, ¿cierto? Pero la desventaja va a ser que cuando tú pagues al proveedor, Alibaba no te va a garantizar
de que te mande la mercancía el proveedor. Porque Alibaba no pasó el dinero por Alibaba, así que Alibaba va a decir, esta persona no ha depositado por Alibaba, así que yo no me hago responsable. Por eso es importante que si estás comenzando, pagues por Alibaba. Y cuando pagas por Alibaba, ya sea con tarjeta, con billetera digital, con transferencia bancaria, ya Alibaba ya tiene un documento ella, ya tiene un documento soporte para poder apoyarte y decirte, tú has pagado, aquí está lo que has pagado, y decirle al fabricante, al proveedor, mirad, esta persona ya pagó, fabricáselo, comenzá a fabricar y envíale su mercancía, porque esta persona pagó. ¿Sí? Siempre tienes que tratar de pagar dentro de la plataforma, no por fuera, porque si pagas por fuera, ¿quién va a controlar que estás pagando? Alibaba te da esa ventaja. Ahora, si tú quieres pagar fuera de Alibaba, se puede, no es que no se puede. Por tarjeta o transferencia se puede. Pero ¿cuándo vas a hacer eso? Cuando ya tienes confianza con tu proveedor. Si tu proveedor ya has importado, ¿no?, con tu proveedor una, dos, tres, cuatro, cinco veces y tiene de buena calidad sus productos, entonces le dices, bueno proveedor, salgámonos de Alibaba, dame tu número de WhatsApp, vamos a chatear. Y ahí chateas con tu proveedor y el proveedor te va a decir, perfecto, ya no usemos Alibaba. Entonces ahí se ahorran la comisión los dos y tú pagas, y como ya confías en ese proveedor te va a enviar sin problema la mercancía. Como es confiable, no tienes de qué preocuparte. Pero por eso, la confianza se gana. Tienes que ir ganando confianza con el proveedor, ahí importando una vez y ver cómo es su producto. ¿Qué tal es su producto? Y tú lo ves, lo verificas, si es perfecto, entonces lo importas. No pasa nada. Ahora otro, las billeteras digitales. Ya les había hablado de esto, que las billeteras digitales es prácticamente como si tuvieras en tu celular un banco, que ya no tendrías que ir al banco. ¿Ya? En esa billetera digital tú metes dinero con criptomonedas y con eso puedes pagar. O sea, no solo pagas para el proveedor, puedes pagar para tu anuncio de Facebook, tu anuncio de Instagram, de TikTok, todo lo que tú quieras puedes hacer con la plataforma. Puedes pagar, utilizar los dólares y nadie te va a restringir. ¿Ya? Estas son algunas de las billeteras digitales: RTM, Pioneer, Meru, Red Pay. Pero la que más se usa normalmente varias personas, las que están usando ahorita, es Meru. ¿Por qué? Porque Meru aparte de depositar tú los dólares digitales, te da una tarjeta digital. Y tú con esa tarjeta tiene números, tiene datos. Con esos datos tú pagas a tu proveedor a través de Alibaba. ¿Ya? Puedes pagar también anuncios, puedes pagar lo que tú quieras, puedes pagar con esa tarjeta. También las demás tienen tarjeta virtual, no es que no. Pero si tú, eso ya depende de cada persona, abrirse una cuenta en cualquiera de estas aplicaciones. Tú ya tienes que ver ya ahí el porcentaje de comisión que te cobran, porque no es gratis. Cobran comisiones por transferir, por enviar dinero. Tú tienes que ver cuál te conviene, cuál no te conviene, y según a eso adecuarte a cuál billetera digital quieres ir. ¿Ya? Ahora estos son los pasos de pago. Normalmente te compras los dólares digitales, que son USDT o USDC, y los depositas en cualquier billetera digital, ya, en las que les había mostrado. En estas, cualquiera de estas lo depositas y te dan una tarjeta. Esas aplicaciones te dan una tarjeta. Tú con esa tarjeta ya pagas por Alibaba. En Alibaba y dice método de pago, tarjeta Visa. Tú entras, le das clic, ya negociaste y le dices que te genere el orden de compra, le das clic a pagar y pones tus datos, el monto y pagas normal. Pagas normal, no tiene límite. Ahí en la parte de pagar no tienes límite, como te están restringiendo ahora los bancos. Ahí puedes pagar 200, 500, 600, 800 dólares, tranquilamente puedes pagar. ¿Ya? Pero para montos altos es recomendable hacer transferencia bancaria. Ya, es decir, transferir de un banco a otro banco de manera internacional. Ahora los intermediarios, puedes usar intermediarios. ¿Qué quiere decir esto? Si tú no, digamos que necesitas transferir dinero, ¿no?, de un país a otro país, de Bolivia a China, contratas a un intermediario. El intermediario te va a decir, bueno, te voy a cobrar 2%, 1%, 2.5%, eso ya depende de cada intermediario. Te va a cobrar, aparte de, digamos que tu mercancía cuesta $10,000 y te cobra 2.5%. Entonces tú vas a pagar el 2.5% de los $10,000, aparte de los $10,000. Eso te está cobrando para enviártelo tu dinero a China. ¿Ya? Así
¿Por qué? ¿Por qué piden tanto eso de transferencia bancaria? ¿Por qué? ¿Por qué no pagar con tarjeta simplemente? Uno, la tarjeta tiene restricción. Para arriba de $10,000 tiene restricción. Si tu carga es arriba de $10,000, es recomendable que hagas transferencia. Transfieres el dinero a través de un intermediario, te genera ahí un SWIFT bancario, un documento ya importante para comprobar que enviaste el dinero a China y tu proveedor recibió y así el proveedor puede enviártelo. Ese es lo importante. Ya, para montos altos casi siempre van a pedir transferencia bancaria. ¿Ya? Ahora los documentos soporte. Vamos a hacer algunos documentos soporte. Es el SWIFT bancario. Ya les había dicho que cuando tú envías a través de transferencia bancaria de Bolivia hacia China, se va a generar ahí un SWIFT bancario. ¿Ya? Ese SWIFT bancario tiene peso. ¿Ya? Con eso presentas en aduana y aduana va a tener... para aduana vale más ese SWIFT bancario que un simple comprobante de tarjeta de pago así. Ya para montos altos tú obligatoriamente debería ser, pero ya es muy aconsejable que sea por transferencia bancaria para que no tengas problemas porque aduana a veces te va a juzgar por pagar montos de $6,000, $7,000 con una billetera, porque mayormente te piden que sea transferencia bancaria. Para montos altos, ¿no? Montos altos. Monto de $500, $600, $700, $800. Tú puedes pagar eso con tarjeta, no hay problema. Pero montos altos de $20,000, $30,000, transferencia bancaria. El extracto bancario, eso se genera, es para demostrar que ha salido de tu cuenta de banco y se ha enviado a China. Sí. En el extracto bancario salieron de la cuenta $20,000, digamos. Eso llega a China y está registrado ahí en el extracto bancario. Eso también es un documento para presentar en aduana. El otro, recibo comprobante de pago. Cuando tú pagaste, sea por tarjeta, por aplicación de billetera digital, no pagaste, tu proveedor, con eso te sirve. Ese comprobante de pago te sirve. Eso lo presentas en aduana y dices, aquí está, pagué $600, $800. Te sirve, ese está perfecto. No pasa nada. Pero para montos altos recomiendo transferencia bancaria. ¿Ya? Ahora los documentos de constancia de recepción de dinero en origen. Cuando tú vas a enviar a China, el proveedor te va a dar un documento, te va a enviar un documento. En el documento va a decir, me llegó te va a demostrar que lo que tú sacaste del banco, de lo que tú enviaste al banco de China, de Bolivia a China, le llegó. ¿Ya? En ese documento va a decir que ha llegado el depósito de la persona de Bolivia a China, $10,000, $20,000, ha llegado satisfactoriamente. Y eso es para que tú sepas que le llegó la plata a tu proveedor, ya para montos altos. Ahora, estos han sido todo el avance de la clase. Esto ha sido todo el avance de la clase. Ha sido prácticamente 5 clases. Ya ha sido de manera resumida porque el proceso de importación es muy amplio. No se puede simplemente explicar en una clase, 2 o 3 clases. Ya ha sido estas 5 clases han sido de manera resumida, pero va a haber un módulo completo donde se va a hablar de contratar a los proveedores, tipo de importadores, registro de importadores, entidades reguladoras. Vamos a profundizar más sobre los permisos, las empresas marítimas, los impuestos que vas a pagar, todo. Vamos a profundizar. Todas estas 5 clases han sido superficiales, así, de manera rápida. Falta todavía mucha información importante para que aprendas a importar. Y en el módulo 2 vamos a aprender a buscar proveedores. Ya habíamos dicho que habían 2 tipos, el revendedor y el fabricante. Vamos a aprender a buscar, según lo que nosotros queramos, al fabricante o al intermediario, al revendedor. También vamos a ver certificaciones para importación, ¿ya? Certificados importantes. Te van a pedir esos certificados. Cuando tú vas a traer algo de China o de cualquier país, te van a pedir que tenga cierto certificado dependiendo del producto que quieres importar. Documentos base de importación. Vamos a profundizar cuáles son los documentos base de inicio para la importación, porque el proceso es largo, ya les menciono. Negociación. Vamos a ver cómo negociar con el proveedor, cómo tener cómo negociar los modelos, cómo negociar la calidad. Vamos a aprender a cómo negociar
el Incoterm, cómo negociar si puede hacer algún descuento, coordinación con la agencia de carga, todas esas cosas, detalles que son importantes lo vamos a ver, pero más a profundidad, ¿ya? También vamos a ver las condiciones de pago, ¿ya? Ya les había dicho que un pago puede ser 100% o de dos pagos, 30 y 70%. Hay ciertas condiciones para hacer ese tipo de pagos, ¿ya? En el módulo 3 vamos a ver los permisos de importación, porque no puedes importar así por así, tienes que tener permiso también, dependiendo, ¿no?, de qué productos quieras traer. Hay ciertos productos que no requieren permiso, no requieren. Vamos a ver los productos que solo pagan IVA y gravamen arancelario, aparte de los que ya habíamos visto, vamos a ver otros más que solo pagan esos dos impuestos, no pagan más. Y tampoco te van a pedir certificado para esos productos. Ya no es complicado traer los productos que solamente pagan IVA y gravamen arancelario. Vamos a mostrar eso también. También vamos a hablar, profundizar sobre los canales de control. ¿Ya? Hemos dado una clase sobre los canales de control, ha sido de manera superficial. Hay que profundizar todavía eso más. Ya el rojo, amarillo, verde, cómo tienes que presentar, qué tienes que hacer, qué multas pueden haber si no presentas bien. También vamos a ver los convenios y acuerdos internacionales. Hay convenios de Bolivia como el Mercosur y el CAN, la Comunidad Andina, ¿ya? Con otros países que nos sirven para importar y para exportar. Pero nos vamos a enfocar en las importaciones y vamos a ver cómo y de qué manera nos benefician estos acuerdos, ¿ya? También vamos a ver los libros de aranceles. El libro de aranceles lo vamos a ver. Le vamos a mostrar cómo buscar. Si tú quieres tener una máquina, te vamos a enseñar cómo tienes que buscar esa máquina en el libro de aranceles y ver cuánto impuesto vas a pagar o si requiere permiso. Todo lo vamos a ver ahí. Vamos a ver también del módulo 4. En el módulo 4 vamos a ver los términos de importación. Hay diferentes términos, ¿ya? Además de los 5T. No me refiero a los 5T, me refiero a los términos. Hay términos FOB, SIF, que no son Incoterm. Los Incoterm ya son muy conocidos, pero no son, ¿ya? Los términos de cotización vamos a ver. Hay ciertos términos también de cotización. También vamos a ver la agencia de carga y aduana. Es decir, la agencia que te lo va a traer de China y la agencia que te hace los trámites para sacar tu mercancía de aduana. Cuando llegue, tú necesitas un agente despachante para que te saque la mercancía de aduana. También te vamos a pasar los contactos. Tenemos los contactos, ¿ya? Y son contactos buenos, recomendados, muy recomendados. También vamos a ver la cotización de transporte. Vamos a ver cómo cotiza en el transporte, cómo se cotiza el transporte marítimo o aéreo. Vamos a ver eso. También vamos a ver los seguros. Vamos a profundizar un poco más el seguro, qué tipo de seguro hay y cuál es muy recomendado. En el módulo 5 vamos a ver los métodos de pago. Vamos a profundizar eso. Cualquier duda que tengan ahí lo vamos a profundizar. Métodos de pago. Vamos a ver las formas de pago que hay en la plataforma de Alibaba. Aparte también vamos a ver cómo solucionar el problema de la falta de dólares que hay actualmente en Bolivia y poder conseguir dólares, depositarlos a tu billetera tú mismo y pagar con eso a tu proveedor, ¿ya? También vamos a ver los pasos para pagar al proveedor, la documentación de soporte y respaldo, la documentación que es importante que te va a pedir aduana. Aparte de los que he mencionado anteriormente en esta clase, hay más documentos que te puede pedir la aduana y que te va a pedir, ¿ya? Y que son muy importantes. También hay la documentación adicional de pago. Aparte de que Alibaba te da un documento comprobante de pago, hay otros documentos importantes también. No es solamente ese el único documento que tú presentas en la aduana. No, hay más documentos todavía. En el módulo 6 vamos a ver la documentación principal. Es decir, vamos a definir cuáles son los primeros documentos, los que se crean y los que vas a tener al final, ¿ya? También vamos a ver la documentación para aduana. ¿Qué documentos tienes que presentar en aduana? ¿Qué documentos de transporte, de compra, comprobante de pago, comprobante de el seguro? Todo eso vamos a explicar también, ¿ya? También el uso de intermediarios de pago. Ya les había mencionado que los intermediarios te cobran comisión para montos altos, te cobran comisión. Vamos a ver cómo trabajan los intermediarios, qué documentos se utiliza para trabajar con intermediarios y pagar a los proveedores.
También la documentación de transporte, el del flete, del marítimo, aéreo, todo eso. También la documentación para la declaración, porque cuando vas a importar algo, la agencia despachante de aduana tiene que declarar eso. Ejemplo, el importador Juan está trayendo 200 auriculares de China o 1000 auriculares. El modelo, características, descripción, todo, precio, tiene que declararse en aduana. ¿Y quién lo hace eso? Tu agente despachante. ¿Y cómo consigues al agente despachante? Tenemos los contactos. Aquí tenemos los contactos. Luego, también vamos a ver la llegada de mercancía. ¿Cómo es el proceso de llegada de mercancía? O sea, cuando tú traes, ¿qué va a pasar? Llega en aduana y después ¿qué? Presentas tus papeles, después ¿qué? ¿Cómo vas a retirar? ¿Dónde vas a retirar? Todo eso lo vamos a ver, lo vamos a explicar y cualquier duda que tengan lo van a consultar ahí en vivo. ¿Ya? También van a ver cómo es el retiro de aduana, cuál es el proceso para retirar de aduana tu mercancía. Tú importas, llega a aduana, ya pagaste impuestos, ya pagaste el arancel de tu importación. Todo ya está listo para recoger. ¿Qué tienes que hacer? Contratar un camión. Aparte de eso, a la aduana tú tienes que entrar, no puedes entrar así por así. Para retirar tienes que entrar con casco y botas y con chaleco. No puedes entrar así con pantalón, tenis y polera, no. Hay ciertas condiciones para entrar en aduana. ¿Ya? Y retirar tu carga. Estos son los 6 módulos que vamos a ver. Son los 6 módulos que vamos a profundizar en 6 días. Vamos a hacer clases 6 días corridas y vamos a ver ahí todo punto por punto. Ahora, este va a ser un curso virtual de 6 módulos, ¿ya? Van a tener también los contactos verificados. Ustedes pueden buscar esos contactos en las redes, pueden buscar a esas empresas. Son empresas formadas, tienen mucha experiencia, trabajan, empresas grandes trabajan con las agencias de carga que tenemos de contacto y también con la agencia despachante de aduana, ¿ya? Pueden ustedes igual consultar con ellos cualquier duda que tengan sobre su importación cuando trabajen con ellos. También les van a dar ellos asesorías si ustedes quieren, no hay problema. Ellos les van a ayudar. Son buenas personas, son buenas empresas. Y además de eso vamos a tener regalos. Va a haber un regalo en la cual va a haber una lista de productos que requieren permiso. Así tú vas a saber si tal producto necesita permiso. Directamente ahí lo vas a ver. Aparte del libro arancelario, en el libro arancelario también puedes ver si requiere permiso. También lo vas a ver. Ahora el otro, que es el libro de aranceles. Otro regalo. Muchas academias acá te cobran 700 bolivianos, 800 bolivianos, algunos 900 bolivianos. ¿Y qué te dan? No te quieren dar el libro de aranceles. No te lo quieren enviar. Y yo me pregunto, ¿cuál es el problema con enviar el libro de aranceles a las personas que quieren calcular los impuestos? El libro de aranceles acá lo vamos a pasar a las personas para que puedan aprender a cómo calcular los impuestos. Ahí. No como en otras plataformas, en otras academias que te dan calculadoras, pero el problema de las calculadoras es que no es exacto. Además, en la calculadora tú no estás sabiendo de dónde sale tal monto, de dónde sale tal transporte, o cómo se suma, cómo se multiplica. No lo estás viendo. Aquí vamos a ver. Aquí va a haber una guía de cálculo también va a haber. Vamos a calcular ahí un ejemplo, como en el video de la clase, una de las clases, lo hemos hecho. Vamos a calcular los impuestos. Aparte, los seguros, los gastos adicionales, todo el momento de traer. No va a ser tú cotizas con la agencia de carga y la agencia de despachante, te sale, por ejemplo, $5,000. Pero van a haber otros gastos adicionales. ¿Ya? También vamos a ver nosotros cómo ver esos gastos adicionales, cómo tienes que calcular correctamente y tener previsiones. ¿Ya? Siempre hay que tener previsiones. El transporte, tú para ir a la aduana, una maquinaria para recoger, tienes que llevar un camión. Eso no es gratis. Tienes que contratar camión. También va a haber una guía de importación. Es decir, como una lista con pasos. Paso 1, contactar al proveedor. ¿Cómo contactar? Paso 2, negociar. Paso 3, así, una lista detallada con pasos para que lo cumplas, ¿no? Para que no te pierdas. Paso 1, hago esto. Paso 2, hago esto. Paso 3, hago esto. Así hasta el último paso, hasta que tú retires la carga de aduana. Todo va a estar ahí detallado.
También va a haber reunión semanal. Si tú tienes alguna duda en el de alguna clase que pasó, vamos a definir un día en el cual vas a preguntar en vivo, vas a preguntar tu duda, la anotas, a medida que vaya pasando la clase la anotas, tus dudas, y va a haber un tiempo para que tú puedas preguntar cualquier duda que tengas. Pregunta, se te va a responder, así sucesivamente con cualquier duda, para que todo sea claro en la importación. Ya, vamos a enseñar a importación. Ya, eso es lo importante porque muchas empresas ahora tienen dificultad para importar por este tema de los dólares paralelo, del que el dólar está subiendo, bajando. Y hay muchas personas que también quieren importar. Es por eso que ahora estamos lanzando este curso virtual con el costo solamente de 300 bolivianos. ¿Ya? No es como en otras academias que te cobran 500, 700. Demasiado te cobran y solamente por 5 clases, prácticamente casi lo mismo que ofrecemos acá en Imporcomex, pero todavía el doble o el triple. Acá por solo 300 bolivianos vas a recibir 6 módulos, los contactos verificados de agencia de carga, agencia despachante de aduana, aparte 4 regalos, las reuniones semanales, la guía de importación, el libro de aranceles y los productos que requieren permiso.